Muy buenas, gente, ¿qué tal? Aquí Gambito, un nuevo vídeo para el canal. ¿Y qué os traigo hoy? Bueno, pues lo primero que os traigo es una disculpa, porque os dije que os iba a traer una semana de Hulk en esta semana que entra, pero bueno, por motivos laborales voy a tener menos tiempo del que yo me esperaba de aquí en unos meses, entonces voy a tener que reestructurar un poco el calendario, ¿vale? Y digamos que testear decks me lleva mucho más tiempo que jugar campañas, porque al final campañas es simplemente jugar escenario tras escenario. Entonces, pues bueno, le voy a dar un poco de prioridad a las campañas y luego si luego tengo un poco, me veo con un poco más de libertad, pues ya os traigo más testeo de decks, ¿no? Además, bueno, voy a ir barajando mientras os explico un poco alguna cosilla. Además, como este mes tenemos sí o sí a final de mes una partida con Hulk, porque sabéis que toca peli del UCM y toca la peli de Hulk, pues bueno, pues digamos que de algún modo no fallo del todo a mi palabra, ¿no? Y os voy a acabar trayendo este mes partida con Hulk. Y entonces, nada, vamos a empezar con los Guardianes de la Galaxia. Hay dos cosas que sí o sí quiero mantener, a pesar de, bueno, de los temas del trabajo que pueda tener. Y es el hecho de tratar de mantener 3 vídeos a la semana, como estoy trayendo. Un día sí, un día no, un día sí, un día no. Y otro día sí. Y luego también voy a tratar por todos los medios de tener jugadas las dos campañas que nos faltan en el canal antes de que lleguen Motivos Siniestros, que es un poco la fecha que tengo marcada más importante en los próximos meses. Entonces, pues bueno, voy a darle un poco de prioridad a las campañas, sacármelas de encima bueno, y disfrutarlas, jugarlas, compartirlas con vosotros y luego ya, pues ya con más libertad, pues los vídeos que queden de ahí a que se estrene Motivos Siniestros, pues ya tenemos más libertad. Además, sabiendo que se viene Visión en breves, pues sé que una semana pues ya la voy a tener un poco más comprometida con el pack de Visión, ¿no? Que ya os confirmo ahora que lo traeremos al canal, ¿no? Entonces, pues bueno, pues por esa vía creo que es más importante empezar ya con el tema de la campaña de Guardianes de la Galaxia. Como sabéis, esto es una guía, entonces pues me lo voy a plantear de modo de traeros las mejores recomendaciones para poder superar toda la campaña. Obviamente no va a ser fácil porque sabéis que es una campaña muy dura. eh, pero bueno, creo que hay consejillos y creo que hay cosas muy importantes que se pueden decir, incluso más importantes que en la de Cráneo Rojo, para poder superar la campaña. El deck que os traigo es un deck súper divertido con todos los Guardianes de la Galaxia. Me parece el deck ideal, de verdad, para poder jugar esta campaña. Obviamente, a lo mejor no es el deck ideal a la hora de nivel, de encontrar el deck más importante para poder jugarla. Obviamente, si quieres pasártela, pues te buscas a Doctor Strange y haces el mejor deck posible y ya está. Pero bueno, creo que por temática, creo que este deck va a ir muy bien. Y nada, vamos a leer el cómic y vamos a empezar. Entonces, tenemos aquí los más buscados de la galaxia. Empezamos con el cómic que nos dice: Base de Alpha Flight en la órbita terrestre. Comandante, los Badun nos están atacando. Recibimos fuego intenso. Desvíe la energía de emergencia a los escudos. Voy a salir, dice la capitana Marvel. Son demasiados, transmitir la señal de socorro. Y aquí los tenemos. Esta es la razón por la que me traje un deck con todos los guardianes de la galaxia, porque quiero entrar en ese lore, ¿no? En esa historia de que estén todos a la vez en mesa. Alpha Flight, aquí Star-Lord, los guardianes de la galaxia acuden al rescate. Más vale que nos paguen por esto, Quill. Me encanta Rocket. Me encanta, me encanta. O sea, ya no solo en Marvel Champions, ya no solo en, no sé, en esta campaña, no sé, en el UCM es uno de mis personajes favoritos. Soy Groot. Y bueno, aquí empieza el primer escenario. Tenemos a la Hermandad de los Badun atacando la Tierra. Invasión extraterrestre, Drang 1 y 2. Conjunto de encuentros, Hermandad de los Badun, nave espacial y normal. Y el conjunto de encuentros modular recomendado, que es la banda Badun. Pone en juego la nave Badun y el apoyo de la Milano. Y además la campaña nos pide que pongamos la incursión Badun. Vale, esto le damos la vuelta. Ya empieza con amenaza, porque como vemos ya nos están atacando. Empezamos con el escenario ahí. ¿Cómo le gusta a la gente de Marvel Champions meternos ya en la acción, meternos ya en harinas del primer segundo? Y dice que las avasalladoras huestes de Drang han lanzado un ataque sorpresa contra la Tierra. Vale, tiene respuesta obligada, que ya leeremos. Bueno, cosillas. Vamos a poner un dado más o menos del color de este humo rosilla para la nave Badun. eh, este dado nos va a marcar la zona de victoria, ¿vale? Aquí voy a ir poniendo las cartas de campaña que marquen la victoria. También os lo traigo así de un color morado, que es un poco el color de esta campaña. Os iré marcando aquí con un dado también los puntos que vayamos acumulando, ¿vale? En la zona de victoria. Y, y nada más. Lo único que sí que os voy a comentar es que hay mucha gente, yo
lo respeto, obviamente. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Que os va a decir que esta campaña, yo también lo pensaba en un primer momento, que esta campaña no compensa hacer los puntos de victoria, porque es tan complicada que, o sea, al superarlos, tiene un problema esta campaña, que cuando superas los puntos de victoria normalmente te mete dificultades en vez de darte premios. Yo el razonamiento que acabé haciendo y acabé, bueno, pues deduciendo un poco, es que sí que compensan por el hecho de que el último escenario es tan difícil que aunque te metan cartas complicadas en ese escenario, la diferencia de nivel no la vas a notar. Entonces esos puntos sí que interesan para por lo menos llegar lo más preparados posibles a ese escenario. Y nada, o sea que vamos a tratar de hacer todos los puntos que se puedan en cada uno de los escenarios. Ya os diré que alguno hay que renunciar a puntos, no se pueden hacer todos. Es una campaña muy difícil esta. Y más con este deck, que hay algunas cosas, pues bueno, que no acaba de tener todo el nivel del mundo por darle un poco de temática, ¿no? Y aquí el objetivo van a ser 6 puntos de victoria. O sea que en la zona de victoria al menos tenemos que tener 3, que es el máximo, ¿vale? Vamos a tratar de hacer no solo vencer a Drag, sino hacerlo con el máximo de puntos posible. Y nada, como siempre os digo, deseadme suerte. Vamos allá. Star-Lord no viene mal. Esta no nos viene ahora a cuento. De esta solo podemos jugar una por turno. Raíz aplastante. Tampoco nos interesa el daño ahora. Tampoco nos interesa. Vale, como sabéis, a mí me gusta ir al late y montar mesa lo primero. O sea que son 1, 2, 3. Vamos a robar. 1, 2, 3. Demasiados aliados seguidos, demasiados aliados seguidos. Vale, pues damos turno. Vamos a poner contadores de crecimiento ahí en verde, que nos dé así ese toque de crecimiento, de brotes verdes. Y nos damos la vuelta y empezamos la campaña de los Guardianes de la Galaxia. ¡Let's go! Vale, pues por 0. Bueno, jugando a Bienvenido a Bordo, vamos a jugar a Star-Lord. A Star-Lord. ¿Nos interesa ahora comernos una carta de encuentro adicional? Bueno, venga, venga. Que sea lo que Dios quiera. Hemos venido a jugar, hemos jugado, hemos venido a jugar un poco modo guardián, gente. Modo guardián. O sea que por 0 abaratamos en 2. Starlord nos baja gratis, digamos. Vamos a intervenir de 2 aquí, por ejemplo. Vamos a dejar esto a 3. Ahora le ponemos el daño derivado por 2 y 1. Podemos jugar a Gamora. Con Gamora vamos a también a intervenir. Vamos a dejar esto a 2. No es que corra prisa, ¿vale? Pero tampoco me corre aún menos prisa hacerle daño a Drank. Entonces, ahora vamos a hacer la respuesta de héroe, que es buscar un evento, que es este. Bueno, no lo buscamos, descartamos hasta que salga un evento. Esto empezaba en 5, hemos quitado 2 y hemos quitado 1. Vale, y ahora el daño derivado. Vale, y ahora por 2 vamos a jugar a Martinex, que si somos guardianes nos cuesta uno menos. O sea que somos cuesta 2. O sea que, bueno, al final hemos jugado a todos. Pensé que igual no íbamos a poder. Y ahora lo que vamos a hacer es curar de 1 por la innovación a Gamora, que va a ser más importante que Star-Lord, porque nos hace robar. Y con Martinex vamos a intervenir de 1. Vamos a intervenir de 1 aquí. Esperemos que eso nos salte. Porque una de las condiciones de victoria, para que nos dé un punto de victoria, es que esto no salte nunca en todo el escenario. Esperemos que no salte. Vale. Y ahora vamos a intervenir de otro con Groot aquí. Vale, pues nos ha quedado un inicio bastante fuerte, ¿eh? Bastante fuerte. Vamos a tener que robar ahora doble carta de encuentros, pero bueno, 3, 4 y 5. Pero bueno, buah, ahora nos vendría bien Sapiencial, que también la tengo en el deck, para poder aumentar el número de aliados. Pero bueno, de momento eso no vamos a poder. Entonces esto se va a 3. Vamos a poner cargar los cañones. Vamos a poner el primer contador de andanada. Ahora Drang nos ataca, nos vamos a defender. Como veréis, una de las cosas más importantes de este deck, que si queréis para este viernes os hago un vídeo, me lo ponéis en los comentarios, ¿vale? Porque aquí es mejor hacer la partida sin más. Y luego si queréis un vídeo explicativo, pues como hice por ejemplo de Asgard, como hice por ejemplo de otros vídeos explicando los arquetipos. Si queréis un vídeo de por qué hago lo que hago a la hora de diseñar este deck, pues el viernes os lo traigo, gente.
Entonces, ahora Drang nos ataca de 2 y lo importante aquí va a ser defendernos y hacer valer ese 3 en defensa de Groot, ¿vale? O sea que tiene 2 y una son 3. Si esta activación es para ejecutar el plan, que no lo es, recibe más 2, ¿vale? O sea que son 3, no nos hace daño. Y carta de encuentros. La primera de Star-Lord, ¿vale? Caudillo Badun. Sus ataques ganan brutalidad y... ¡Uff! Todos a una. Todos a una. Qué mal nos viene esto ahora. Qué mal nos viene esto ahora. Qué mal nos viene esto ahora. Vale, ¿cómo vamos a hacer esto? Este hombre tiene 4 de vida. Ese hombre tiene 4 de vida. Es que aún los tengo bastante bien de vida a los aliados. Creo que me lo voy a comer... Yo creo que todo, gente. Yo creo que todo. Creo que me compensa tenerlos en mesa. Me ataca de 2, Drang. Y 2 son 4. O sea que quitamos 2 contadores de crecimiento y nos hace 2 daños. Y sus ataques ganan brutalidad, o sea que nos vamos a 5 daños. Vale, lo hemos hecho todo, ¿no? Viano y todos los esbirros que estén enfrentados a ti te atacan. Ok, vale, pues también tremendo turno, del señor Drang. Esta campaña... Recuerdo que la primera vez que la jugué, no sé si a vosotros pasó lo mismo, que me pareció algo muy, muy curioso, y es que Drang me costó más que hasta incluso Cráneo Rojo. O sea, el primer escenario de Guardianes de la Galaxia, que además las jugué prácticamente seguidas, una detrás de otra, porque las comprara juntas, me fue más complicado que cualquier escenario de la anterior campaña. Pero bueno, tiene algo bueno esta campaña y es que te enseña a jugar a Marvel Champions. Para mí eso es muy importante. Vale, pues lo primero que vamos a hacer aquí es intervenir con Martinex aquí de 1. Entonces esto se nos va a la zona de victoria. Cuando se derrote esta carta, cada jugador roba una carta. Se nos va a la zona de victoria. Os voy a marcar que llevamos un punto de victoria aquí. ¿Vale? Creo que igual se ve mejor si lo dejo... Ups, si lo dejo aquí en esta esquinilla, por ejemplo. Bueno, es que se puede poner aquí al lado, porque total, eso no lo vamos a usar. Vale, pues tenemos un punto de victoria. Robamos una carta. Rocket. Uf, qué bien nos viene Rocket ahora, gente. Qué bien nos viene Rocket ahora, gente. Tengo que ponerle un daño derivado a Martinex. Ah, bueno, pero nos va a dar igual. Nos va a dar igual porque no nos va a morir ninguno de ellos. Vamos a hacer 2 aquí. 2 daño derivado en Star-Lord. 2 con Gamora, o sea que este hombre cae derrotado. Le vamos a poner el dado derivado, pero hay que hacer la respuesta de héroe. Oh, qué pena sapiencial. Y bienvenido a bordo. Vale. Y ahora vamos a agotar la Milano para quitar 3 de aquí. Vale. 3. Bueno, vamos a jugar Germinación para ponernos 2 contadores. No sé si darnos la vuelta, Tenemos muy buena mano. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por un hacer la llamada, vamos a jugar esta mejora. Y esto me lo voy a quedar, gente. Me lo voy a quedar. Me lo voy a quedar. No me voy a dar la vuelta porque me interesa que nos ataque. Robamos 4, robamos una carta. Flora y fauna. 2 de daño. Hay gente que no le gusta esta carta. Yo entiendo que es bastante circunstancial. Pero bueno, este deck intenta mantener bastante a Rocket en mesa. O a cualquier otro aliado que nos interese en un momento dado. Y también es ese tipo de cartas que o la juegas en este deck o no la juegas en ningún otro. Entonces, pues a mí me gusta ponerlas. Ahora esto se va a 2. El villano nos ataca. Nos defendemos con Star-Lord. Ataca de 2 y 2 son 4. Star-Lord cae derrotado. Y carta de encuentros. Carta de encuentros, vale.
después de que la infantería Badun se enfrenta a ti, si no hay ningún otro esbirro, coge una carta de encuentros y ingeniero Badun, después de que el ingeniero Badun se enfrenta a ti, resuelve la capacidad de cargar los cañones. Se va a 3. En 4 esto salta. Vale, pues nos toca. Entonces, creo que lo más interesante va a ser por 2. No, mejor, vamos a abaratarnos en 2 el próximo aliado que juguemos, que va a ser Rocket, y lo vamos a pagar con Drax, que ahora mismo no nos interesa. Entonces, ahora vamos a pegar de 4 aquí, cae derrotado. Hace brutalidad, ¿vale? O sea, pega de 4 porque cuando Mapache Cohete ataque a un esbirro, recibe más 3 para ese ataque y gana brutalidad. Entonces le hacemos 3 aquí y 1 a Drang, daño derivado. Ahora, por... Vamos a hacer 2 con Gamora. Aquí cae derrotado. Descartamos hasta que salga un evento. Aquí lo tenemos. Daño derivado en Gamora, que no se me olvide. Con Martinex voy a intervenir de 1. Vamos a ponerle daño derivado a Martinex. Se va a 3. Vale, espero no tener errores, porque en campaña así que ya me empezaría a doler bastante tener cualquier tipo de error. Ahora creo que intervenimos de 1. Jugamos por 1. Vamos a jugar Flora y Fauna. O sea que ponemos 2 contadores en Groot. Se va a 4. Y lo enderezamos. Ahora nos damos la vuelta. Nos curamos de 4. Nos quedamos a un daño. Y crecimiento súbito. Nos vamos a 6 contadores de crecimiento. Y ya estaría. O sea que ahora vamos a dar turno. 1, 2. Son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Terreno fértil nos vino ahora genial, pero genial. Y a lo que estoy esperando ahora, para ya empezar a reventar a Drag, es que nos salga el cazador Badum, que nos da 2 puntos de victoria. Y eso es muy importante para esta campaña. Derrotarlo en todos los escenarios. Esto se va a 2. Ahora esto salta, porque se ponen 4. Entonces nos vamos a comer 2 daños. Recordad que lo de los contadores solo se pierden en versión de héroe, porque no tiene estabilidad en alter ego. Y esos 2 daños yo creo que me los voy a comer yo. Nos vamos a ir a 3. Y ahora el Drang planifica de 1 y otras son 2. Se va a 4. Y vamos a poner aquí un contador. Porque por la respuesta obligada de Drang y carta de encuentros. Una sombra del pasado. Bueno, pues empieza calentita esta campaña, ¿eh? Empieza calentita. Pues ahí se viene Furnax. Vale, pues Furnax es un pequeño bicho de vida 6 que tiene una respuesta obligada que después de que Furnax se active inflige 2 de daño indirecto a cada jugador. Y el infierno abrasador nos dice, Furnax ha desatado su furia sobre el planeta X, el mundo natal de Groot, sembrando la muerte y la destrucción a su paso. Respuesta obligada, después de que empiece la fase del villano, inflige 2 de daño indirecto a cada jugador. Bueno, pues como veis un poco, una de las consecuencias de jugar control y jugar más lento el deck y jugar con un poco más de tiempo y queriendo hacer los puntos de victoria, es que el escenario se puede complicar en cualquier momento y hay más posibilidades de que te salga la sombra del pasado. Entonces ahora esto, nos vamos a ir a 8 contadores por la habilidad de Groot, por 2. Y 1. Vamos a jugar el helitransporte, por 1 vamos a jugar terreno fértil, lo agotamos, nos sumamos un contador, robamos una carta
Raíz aplastante, interesante. Vamos a hacer 2 con Gamora a Furnax. Entonces descartamos hasta que salga un evento. Vale. Gamora cae derrotada. Vale. Una de las sinergias de este deck es que muchas veces lo que te robas es un hacer la llamada y luego te puedes volver a llamar a Gamora si es que cae derrotada. Creo que no nos compensa ahora curarnos. Vamos a tener que quedarnos ahí con esos 3 daños. Nos damos la vuelta. Nos damos la vuelta por una. Vamos a jugar las enredaderas. Vamos a intentar poner siempre por orden. Primero intervención, ataque, luego defensa. Le quitamos un contador a... esperar, estoy pensando. Sí, le vamos a quitar un contador. Porque no creo que compense mucho quitarnos ahora 2. Bueno, por si acaso lo bajamos. Le vamos a quitar un contador a esto. Se va a 8. Agotamos esto. Ahora intervenimos de más 2. O sea que intervenimos de 3. Esto cae derrotado. Ahora con Rocket vamos a atacar de más 3. Atacamos de 4. Furnax cae derrotado. Vamos a ponerle el daño del derivado a Rocket. Vamos a agotar esto para quitar 3 de aquí. Y vamos a intervenir aquí de... No, vamos a dejarnos a Martinex para parar el daño. Vale, pues poco a poco vamos montando mesa y vamos solucionando la papeleta. 1, 2, 3, 4 y 5. A mí Groot, la verdad os lo tengo que decir, no soy de la opinión que hay mucha gente que no le gusta Groot. A mí Groot me parece un héroe súper roto, súper roto. A ver, entre comillas roto, pero si lo comparas con algunos héroes de la caja base, me parece que hay una subida de nivel muy importante. Porque al final Groot es una especie de, bueno, por poneros un ejemplo, ¿no? Alguien que tiene 3 de defensa también, de hecho creo que tiene exactamente estas stats. O tiene un... sí, estas mismas stats. Es Spider-Man. Pero es que Groot lo bueno que tiene es que te defiendes, pero luego con las cartas que tiene propias puedes hacer un montón de cosas. Porque el verdadero coste está en los contadores. Y como te los vas a mantener con la defensa, pues no sé, me parece que es mucho más útil en muchas circunstancias, muy versátil, en comparación con otros héroes de la caja base, pues como puede ser Spider-Man, ¿no? Entonces ahora nos ataca, nos defendemos con Martinex. Ataque de 2 y una son 3. Martinex cae derrotado. Y carta de encuentros. Vale, pues plan secundario. Y esto entra con 3 por jugador. Y nos toca. Nos toca. Qué pena no haber robado Sapiencial, gente. Qué pena. Qué pena. Ahora le podemos meter una buena con Soy Groot. Le podríamos meter de 8. Bueno, con la Milano lo primero que vamos a hacer es quitarnos este plan de aquí. Ahora. Quiero bajar todas las mejoras, aunque realmente esta no es tan relevante. La de defensa, que es esta. Vamos a tener intervención, ataque y defensa, todas juntas. ¿Qué nos interesa ahora? Bueno, vamos a jugar a mayor victoria por... No, por 2. Vamos a jugar un Soy Groot y nos vamos a mantener a mayor victoria. Así que infligimos tanto daño a un enemigo como el número de contadores de crecimiento. Hay 8, o sea que le vamos a hacer 8 aquí. Y ya está 9. Vale. Y a Rocket me lo voy a ir manteniendo de momento, gente. Me lo voy a ir manteniendo. Ahora lo que podemos hacer es quitarle un contador e intervenir de 3 agotando esta. Y quitamos 3 de aquí. O sea que hay que mantener muy controlado el escenario, sobre todo el plan principal, para que eso no salte y esperar a que nos salga
el cazarrecompensas. 1, 2, 3, 4 y 5 para poder hacer el máximo daño, o sea, el mayor número de puntos y luego acabar con Drang. Son 5, esto se va a 2. Ahora se nos resuelve. No, esto sí, se resuelve, pero solo se quedan 3. Drang nos ataca, nos vamos a defender. Ataca de 2 y una son 3, no nos hace daño. Carta de encuentros. Asesino Badun. Después de que el asesino Badun se enfrente a tu héroe, te ataca con más 2, o sea que nos quita 3 contadores. De 7 nos vamos a 4. Vale. ¿Hasta qué punto yo podría alargar esto un poquillo para que no se vea tan apelotonado? Vale, vale, vale. Vale. Vamos a atacar con Rocket ahora. Haríamos 1, le entran 3. Uf, pero lo pasamos. Lo pasamos, es da 9. No, se queda 1. Vale, porque seguramente robemos. ¿Cuántas cartas quedan ahora? Sí, seguramente vamos a barajar, así que... Sí, vamos a atacar, hacemos 1 aquí. 3 aquí. O sea que esto está a 12. Vamos a cambiar esto para que sea más visible. Está a 12. En 13 pasa la siguiente fase, gente. Rocket nos cae derrotado por el daño derivado. Ok. Vale. Vale. Creo que es un buen momento para irnos al alter ego a lo mejor. ¿Y ahora qué podemos hacer con esto? ¿Qué podemos hacer por esto? Vamos a agotar la Milano para quitar 3 de aquí. Nos vamos a dar la vuelta. Nos vamos a poner 2 contadores, nos vamos a 6. Agotamos terreno fértil. Vamos a poner un contador más y robamos una carta. Soy Groot. No nos interesa mucho ahora. Vamos a gastar estos 2 eventos para jugar a mayor victoria. En este caso este guardián no tiene esa particularidad de que no se pueden jugar los guardianes en alter ego. Creo que esto es un poco absurdo, pero me interesa para volver a ir a robar cartas que ahora mismo tengo en el descarte. Esto es una acción, lo podemos hacer en alter ego, o sea que lo gastamos, aunque nos da igual porque vamos a conseguir el tope en el siguiente turno. Y me voy a quedar estos 2 recursos dobles. Me voy a quedar estos 2 recursos dobles y vamos a dar turno. Vale. Y robamos una carta de encuentros. Y qué bien nos vendría ahora a robarnos otra vez los aliados, hacer un Somos Groot y tener todo controladísimo hasta que nos salga el querido cazarrecompensas Badum. Hay que decir que muchas veces la dificultad de este escenario, o bueno, no de este escenario, de la campaña, no es tanto el problema de superar y esto lo vamos a ver en el siguiente escenario muy claramente, no es tanto el problema de superar el escenario en sí, sino de hacer los suficientes puntos como para que la victoria te compense. Porque si no, lo que te sucede es que luego la campaña se va dificultando de tal manera que si no has hecho los suficientes puntos, luego no te va a valer de nada las victorias que has hecho. Vale, tenemos 3 cartas aquí, 3, 4, 5 y 6. A ver que nos hemos robado. 2, 3. Bienvenidos a bordo. Uf, qué mala mano. Qué mala mano. Bueno, 2 aquí. Esto se completa. O sea que nos va a hacer 2 de daño indirecto. Yo creo que podemos hacer uno a mayor victoria y otro a nosotros. Ahora, Drang planifica de 1, de 2, darle al villano una carta de estado duro. Vale, entonces esto ahora se va a 3 por la respuesta obligada de Drang, que ya es que la tenemos aquí tapada con tanto daño. Yo creo que así la veis mejor. Y doble carta de encuentros, la primera, asesino Batún. No se activa la respuesta obligada porque no estamos en héroe. Y bloqueo orbital. Vale. El bloqueo orbital entra con 4 de amenaza. 4 de amenaza. Ok. Ok.
Vale, pues nos toca. Vamos a ir al tope de lo que podemos, que son 10 contadores, agotando terreno fértil, robando una carta. Nos vamos a curar de... Nos vamos a curar de 4. Es que tampoco tenemos manera de hacer daño, ¿no? Hmm. Vamos a curarnos de 4. Vamos a darnos la vuelta. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Por 2 y 1. Vamos a jugar un Soy Groot. Quitamos 10 de amenaza de aquí. Por este tipo de cosas os digo que Groot es tan bueno. Vale, quitamos 10 de ahí. Quitamos 3 de aquí. Vale, a mayor victoria no lo quiero perder. Me quiero defender con él ahora. O sea que... Pero quiero quitarme ese bicho de encima. Aunque solo nos atacaría de 1 realmente. Pero nos da un poco igual. Por 1. Vamos a jugar Somos Groot. Quitamos 2 contadores. Nos ponemos un estado duro a nosotros y otra mayor victoria. Vamos a pegar de 1. Quitamos a esto. Le quitamos el estado duro por el daño derivado. Por una germinación volvemos al tope. Y damos turno. Damos turno. Y robamos 1, 2, 3, 4 y 5. Vale, esto se va a 2 de amenaza. Cumplimos la respuesta obligada. Se va 1. Ahora Drang nos ataca. Nos vamos a defender con mayor victoria. Ataca de 2. No, perdón, con mayor victoria no. Porque tenemos el duro. Perdón, aún no, ¿eh? Y entonces ataca de 2 y son 0. Quitamos el estado duro y carta de encuentros. Madre mía, puede salir ya el hombre este. Porque aquí no está, ¿no? El cazarrecompensa. Salió la sombra del pasado. Vale, o no salió. Bueno, por lo menos que nos salga como carta de encuentros. Si no, sí que finiquitamos la partida, aunque tengamos dos puntos de victoria menos. Son 4 amenaza. Aunque no sé si lo que hace como carta de aumentos es que entre en juego. Puede ser, ¿eh? Complicación 3 y vale. Y nos da 1 más de aumentos. Ok. Ok. Bueno, pues creo que por 2 y 1 podemos jugar a Drax. Por un bienvenidos a bordo podemos jugar a Cosmo. Nos vamos a guardar flora y fauna. Y ahora quitamos 3 de aquí. Podemos pegar con Drax, aunque da igual, es solo para quitar el estado duro. Le vamos a poner un daño derivado. Intervenimos de 1 con Cosmo aquí. Esto cae derrotado. Vamos a decir evento. Es un evento. No se come el daño derivado. A mayor victoria me lo reservo para la defensa. Y con Groot vamos a defender de 1. Perdón, intervenir de 1. Y nos quedamos así. Vale. Vale, a ver, la mesa la tenemos muy controlada, ¿eh? Ya os dije que este deck no es lo más competitivo del mundo, pero es un deck bastante funcional. 1, 2, 3, 4 y 5. Qué bien nos vendría el maldito sapiencial, gente. Qué bien nos vendría. Vale, 2, 3, 4 y 5. Vamos a poner amenaza. Esto se resuelve a 2. Y ahora el villano nos ataca. Nos vamos a defender con Groot. De momento me voy a reservar a mayor victoria para cuando esté agotado. Nos ataca de 2. No nos hace daño. Carta de encuentros. Aquí lo tenemos. Al cazador de cabezas Badun. Señoras y señores. Elvis sale del edificio. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ok. Ok, amigo.
has llegado. Pues vamos a por ti. Vamos a por ti. Vale. Lo que voy a hacer ahora es... Drax no puede atacar a esbirros. Algo muy bueno de este deck es que cada guardián hace una cosa diferente, es como especialista en una cosa distinta. Entonces te los puedes ir guardando para el momento más útil cada uno de ellos. Vale, ¿cómo podemos hacer esto? Creo que vamos a pegar de uno a Drang. Se va a ir a 13. Entonces esto salta. Vamos a guardar estos contadores. Vamos a poner a Drang en segunda versión. Entonces esto nos dice que cuando se muestre esta carta, si la lanza de Drang está en juego, dale una carta de aumento. De no ser así, busca la lanza en el mazo o en la pila de descartes. Creo que salió, ¿no? La lanza, ya no lo recuerdo. Y tenemos la sombra del pasado, esbirros, no, no salió. Vale, pues vamos a buscar la lanza de Drang. Ahora pega bastante fuerte Drang, con la lanza más, hay que descartársela pues como sea. Barajamos el mazo de encuentros. Ya no quedan tantas cartas, ya no quedan tantas cartas. Ya no quedan tantas cartas. Ok, vale, pues esto lo dejamos aquí barajado. Vamos a ponerle esto aquí. Por el daño derivado, mayor victoria cae derrotado. Entonces, cuando mayor victoria sea derrotado, elige un personaje guardián y lo preparas. Ok. Ahora, por bienvenidos a bordos, nos va a costar 2 menos bajar a Gamora, que la bajamos agotando el helitransporte. Vamos a pegar de 2 aquí. Vamos a hacer 2 daños a este hombre. Ahora descartamos hasta que nos robemos un evento, que va a ser este. Daño derivado en Gamora. Ahora, por 2, vamos a hacer... No, perdón. No, perdón. Ahora voy a quitarme un contador. O sea, estamos en 10. Nos vamos a 9. Nos quitamos un contador y le vamos a dar más 2 al ataque a Groot. O sea que ataca de 4 a Drang. Vale. Ahora, después de utilizar un atributo básico, le quitamos 2 contadores. Agotamos las lianas lacerantes. Preparamos a Groot. Vamos a pegar de otros 2. Esto se va a 6. Vale. Ahora sí, por 2. Vamos a jugar raíz aplastante. Hacemos 5 en el cazador de cabezas Badum. Como lo derrotamos, nos ponemos un contador. Estamos a 8. Ahora este hombre pasa a la zona de victoria y nos vamos a 3 puntos de victoria. Ya tenemos el máximo que puede acumular la zona de victoria. O sea que perfecto en ese sentido. Vamos a dejar esto un poco aquí. Ok, ok, nos queda Martinex. Vamos a intervenir con la Milano. Quitamos 3 de amenaza. Vamos a pegar de 3 con Drax. Vamos a pegar con 1 con Cosmo. Se va a 10. 3 y 1. Le ponemos el daño derivado a Drax. Cosmo, vamos a decir evento. Es un apoyo. Ahí va el sapiencial. Madre mía. Ay, bueno, vale. No siempre puede funcionar a la perfección todo lo que planteas. Vale, y solo está a 4 de daño. A 4 de daño. Yo creo que ahora lo que más compensa es darnos la vuelta y luego hacer el daño sin más. Quiero ver, ¿han salido los dos mover ficha o solo uno? Solo ha salido uno. Bueno, nos estamos arriesgando un poquillo. Realmente nos podemos depender de Drang con la lanza. O sea, con Cosmo de la lanza, aunque ataque de 4. Pero yo creo que lo bien jugado, el hacerlo bonito, es darnos la vuelta, ¿no? ¿O no? Tenemos todo el daño. Simplemente robaríamos 2 cartas más. Bah, está ganado. Yo creo que está ganado, gente. Yo creo que está ganado.
Esperemos que no se complique mucho. Vamos a dejarlo así. No va a ser que por cualquier cosa planifique de más y nos fastidie un punto de victoria. Así que robamos 1, 2, 3, 4 y 5. 2, 3, 4 y 5. Vamos a dar turno. Esto se va a 2 de amenaza. Entonces esto ahora salta a 3. Espero no haberme olvidado nunca de esto, ¿eh? Ahora Drang nos ataca de 4. Nos defendemos con Cosmo. Ataca de 4 y 2 son 5. Cosmo cae derrotado. Gracias, Cosmo. Y ahora, carta de encuentros. Mover fichas. Y es que es increíble, ¿eh? Es increíble. Siempre va a salir en el peor momento. Imaginaos que nos hubiésemos ido al alter ego. Pues seguramente hubiese pasado el plan. Son 2 y 1 son 3. Vale, pues se va a 5. Pues si hubiese planificado también de 3, ¿de cuánto hubiese hecho? De 2, 3 y 4. Sí, sí, hubiese pasado, ¿eh? Hubiésemos perdido ahí, ¿eh? Ese punto de victoria. Vale, pues ha planificado. Entonces salta esto. Entonces esto se va a 4. Así que salta la especial de la nave Badun, que nos hace 2 de daño indirecto, que nos los podemos comer nosotros, no pasa nada. Muy bien, y ahora pues ya lo tenemos, ¿no? Ya lo tenemos. Lo que podemos hacer con Drax es pegar de 3. Le ponemos el daño derivado a Drax. Se va a 3 también. Increíble, ¿eh? Lo que pega Drax. Lo que sucede es que no siempre te compensa si el escenario es como este, de esbirros. Pero bueno, vale. Entonces ahora, antes de acabar con él, vamos a repasar los puntos de victoria. Tenemos que un punto. Nuestro objetivo son hacer 6. Uno por victoria, que lo conseguiremos simplemente por ganar. 3 como máximo en la zona de victoria. En la zona de victoria tenemos ya los 3 puntitos. Luego, que la mesa no tenga esbirros, no los tiene. Y luego que el plan principal siga en el 1B. O sea que tenemos todo cumplido. Vamos a por Drang. Y pues como siempre os digo, ¿no? Vamos a hacerlo bonito, ver hasta dónde podemos llegar con el deck. Vamos a pegar de 2 con Gamora. Hacemos ya el daño suficiente como para derrotarlo. Le ponemos el daño derivado a Gamora, aunque esto se debería hacer al final. Lo primero es hacer la respuesta, que es un evento a nuestra mano. Vale, ahora, ¿qué tenemos por aquí? Raíz aplastante. Vale, pues lo que podemos hacer es... ¿Le podemos quitar la lanza? Por dejarlo completamente... Sí, yo creo que sí. Bueno, pues por 1 de fuerza, 2 de fuerza, y entiendo que esto también puede contar, sí, porque es gastar recursos, nos vale, por estos 3 vamos a quitar la lanza. Por cierto, esto es importante que haya salido, fijaos, siempre hay que quedarse hasta el final de los vídeos, gente. Dice, gasta estos recursos, descarta esta carta. Yo entiendo que esto lo estás utilizando para gastar estos recursos. Es igual que si lo gastas para pues, jugar cualquier tipo de carta. Entonces, deberíamos curar 1 de daño a un aliado. Yo entiendo que al gastar, si dijese descartar, por ejemplo, no valdría. De hecho, si dijese descartar como universal para sustituir otro, tampoco valdría. Pero como es gastar, yo entiendo que esto si lo desvinculamos y curamos 1 de daño a Gamora, por ejemplo. Si no, pues como tampoco tiene mucha importancia, no pasa nada. Y ahora lo bueno va a ser intervenir de 3. Vamos a dejar esto bien limpio. Se queda en 2. Por 2 me hace ilusión bajarnos al querido Starlord. O sea que vamos a pagar 1 y 2 para bajar a Starlord. Cogemos una carta de encuentros que nunca va a resolverse. Vamos a intervenir de 2 aquí. Vamos a ponerle el daño derivado a Starlord y vamos a, pues yo que sé, quitar un contador para agotar esto y pegar de 4. O sea que vamos a hacerle 4 daños, pero aún no hemos terminado porque le quitamos otros 2 contadores. Vamos a agotar las lianas lacerantes y volvemos a pegar de 2. O sea que esto se va a 21. Vale, pues hasta aquí la partida de hoy. Ahora sí que hemos terminado con Drang. Nos quedaría un Soy Groot en mano.
Tenemos aquí a los Guardianes de la Galaxia en mesa, que es algo que me encanta poder jugar con ellos toda la campaña. Y nada, hemos hecho 6 puntos de victoria. En el próximo vídeo, antes de empezar, os diré cuál es la mejora que hay que cogerse para el segundo escenario, al menos cuál entiendo yo que es una que os puede ayudar mucho de cara al segundo escenario. El segundo escenario, que es el primero del coleccionista, nos viene especialmente mal para cómo está diseñado nuestro deck, porque va con aliados, es algo, pues eso, que quería jugar por Lore, pero que nos viene fatal. O sea, es posible que el segundo escenario sea mucho más complicado que el tercero, por culpa de las particularidades que tiene. Y nada, un poco el vídeo está aquí. Recordad que si os interesa y queréis que os hable un poco de cómo he montado el deck y por qué he tomado las decisiones que he tomado a la hora de construirlo bueno, algunas triquiñuelas, algunos truquitos que hay a la hora de jugarlo que no salen del todo en las partidas porque no siempre se dan esas circunstancias, pues es un vídeo que puede hacer rápido, entonces lo podríamos dejar para el viernes y tal. Y nada, el vídeo está aquí. Estoy encantado de poder empezar con vosotros una nueva campaña. Para mí es una cosa es jugar campañas y otra cosa es jugarla con vosotros, poderlo compartir, que quede grabado ahí para los anales de la historia. Y tengo muchas ganas, de verdad. De verdad, o sea, y no sabéis lo agradecido que estoy de simplemente el hecho de poder jugar campañas con vosotros al otro lado, que esto que he grabado, poder jugar esta campaña, y luego tengo también muchísimas ganas de La Sombra del Titán Loco. O sea que, bueno, todo lo que se viene al canal le tengo muchísimas ganas. Espero poder seguir manteniendo este ritmo del que os hablé, de 3 vídeos a la semana. Y nada, hasta aquí el vídeo y nos vemos en próximos vídeos. Chao.